y que en el seno mismo de la ciencia, desde el año 62, comienza a darse este proceso de cambio de paradigmas de manera más intensiva, aunque su real comienzo la iniciaron los físicos fines del siglo XIX, inicios del XX, en el que ya Arzobal en 1920 gritaba al mundo: la materia es la hipótesis, la energía es la realidad. Sin embargo, en el mundo académico, difícilmente vemos que se haya adoptado en el campo médico un modelo realmente bioenergético del ser humano. Traemos pues el objetivo de exponer entonces sobre la continuidad que nuestro cuerpo físico forma con otros sistemas energéticos como el cuerpo etérico del hombre, que hoy modernamente están en el espacio del biocampo del ser humano, en ese espacio que nos rodea y que nos interpenetra, que vamos a ver en el desarrollo de esta corta clase, ¿no? Y vamos a ver el rol o importancia de la energía y la conciencia en el tema de la salud y de la enfermedad. Ya seguramente en este curso la doctora Villar se ha adentrado muchísimo en la necesidad de un cambio de visión, pues. Estamos acostumbrados a ver las cosas como nos han enseñado a ver, y a lo largo de este diplomado seguramente van a recibir suficiente información y saldrán de él incorporando nuevos aspectos y nuevos componentes de la realidad que no habíamos tomado en cuenta anteriormente. No se trata de una contraposición, sino más bien de una complementación o de una extensión en el espacio de la percepción que nos haga posible ver lo que antes no podíamos ver. Recordemos que el ojo clínico se nos entrena, y para poder percibir las realidades energéticas de la naturaleza humana necesitamos pues entrenar más allá del ojo carnal, el ojo de la razón y el ojo de la intuición, y poder entonces aplicarlos en el campo médico. El mecanicismo newtoniano en medicina, basado en la biología molecular, considera al organismo como una serie de complejos sistemas químicos que sustentan una estructura de músculos, nervios, vísceras, órganos y tejidos, pero en el que se nos ha dicho de que la intimidad de los procesos se dan a nivel molecular, y se nos ha enseñado la importancia de la llave y cerradura en este nivel. Sin embargo, ya sabemos nosotros en este tiempo que no es pues propiamente el nivel más íntimo, porque debajo de la molécula se encuentra la realidad de los átomos, y aún más profundo, más íntimo, el mundo de las subpartículas de los campos y el mundo de la información o de la idea. Así, por ejemplo, desde la perspectiva de la biofísica, en ese plano subatómico, desaparece la distinción de la naturaleza física de la materia, de donde resulta que esa solidez de la materia física a la cual estamos acostumbrados no es más que una ilusión de los sentidos, porque somos más vacío que contenido. En ella pues toma prioridad la realidad energética del hombre, y cuando hablamos de esa realidad energética no nos estamos refiriendo a los procesos y sucesos mitocondriales y al almacenamiento de la energía a base de moléculas como la adenosina trifosfato, sino aquella energía que fue redescubierta en las primeras décadas de este siglo, la energía per se, digamos, que generó la aparición de una nueva disciplina, la mecánica cuántica, que precisamente estudia o está estudiando el comportamiento y las leyes de esa realidad de la energía que hemos redescubierto. En esta visión einsteiniana, por no decirla, pues, qué sé yo, de la física moderna, la dualidad donde-partícula de la materia nos permite proponer en el campo de la estructura física del organismo humano
nuevas cualidades no contempladas con anterioridad y que nos lleva a la construcción de un nuevo modelo del cuerpo humano. Eso es, vamos a hacer una extensión de nuestra visión hacia ese micromundo de las partículas que también nos componen y que son la esencia del funcionamiento de toda la estructura de la cual estamos constituidos. Y en particular nos apartamos del pensamiento newtoniano que se aplica en la visión macroscópica cuando postulamos que todos estos sistemas están superpuestos, coincidiendo en el mismo espacio físico. Es como cuando antes se decía que el alma interpenetraba el cuerpo. El biocampo de energía que vamos a ver definitivamente pues nos interpenetra y además vamos más allá de la piel. El límite externo de nuestra naturaleza humana no termina en la piel, sino que se extiende a ese espacio particular que nos rodea y con el cual interactuamos muy intensivamente. Estos sistemas de energía a los que llamamos nuestros cuerpos sutiles, de hecho están constituidos de materia cuyas características de frecuencia difieren de las de nuestro cuerpo físico visto convencionalmente. Ahí está. Vamos nosotros a recordar, ¿no es cierto?, de que el electrón o la materia en sí misma, es decir, la pregunta ¿a qué es la materia? Hemos respondido de múltiples formas, pero la clásica es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pero el electrón que va a 5.000 millones de giros por segundo alrededor de su órbita nos mostró que hay patrones de partículas onda que están en todos los puntos de su órbita al mismo tiempo y con ello violan el concepto convencional de materia. Así que a ese nuevo comportamiento se le tenía que acuñar un nombre y precisamente se le denominó energía. ¿Eh? Entonces la energía es algo que en su comportamiento está en todas partes y al mismo tiempo, y eso nos va a ayudar más adelante a entender los conceptos de holografía sustentados en la realidad del comportamiento de esto que es el electrón, el protón, el neutrón, que lo fuimos aprendiendo desde el tercero secundaria, pero que nos lo hicieron ver, digamos, más que en ciencias básicas, sino su aplicación en el campo clínico. Vamos nosotros a tratar de entender que más allá de la fórmula einsteiniana masa por la constante al cuadrado, está también la de Max Planck, que es la energía igual al quantum por la frecuencia de ese quantum. Y que las variaciones del quantum o la variación de su frecuencia, bueno, pues cambia el comportamiento de esa realidad, pero también nos introduce a una visión frecuencial de las cosas. Y sabemos que en esta realidad, ¿no es cierto?, por ser de frecuencias distintas, la materia física y etérica pueden coexistir en el mismo espacio, como decíamos. Exactamente igual que se propagan en el espacio las emisiones de distintos canales de radio y televisión que se encuentran en el espacio y lo único que tenemos que hacer nosotros es sintonizarnos y evidentemente no se interfieren mientras son de frecuencias distintas. Sabemos también que a igual frecuencia hay una interferencia y una anulación de las mismas. Así, cuando nosotros nos acostumbramos a ver al cerebro como un transductor de frecuencias, ¿ve? El cerebro es capaz de sintonizarse, pero no solamente el cerebro, sino toda la estructura energética del ser humano funciona pues a base de frecuencias. Y bueno, todos los cuerpos de frecuencias energéticas sutiles que nosotros poseemos se hayan interconectados con el cuerpo físico, en armonía dinámica con respecto a él, y funcionamos física, o sea, densamente y sutilmente, a lo cual llamamos otros cuerpos sutiles o realidades de anatomía y fisiología energética que debemos pues incorporar y que
varias medicinas tradicionales hace milenios las han ido considerando en su enfoque médico y que hoy las revisamos como medicinas tradicionales o las comprendemos como medicinas complementarias, pero vamos a tener que hacer una síntesis de ese saber antiguo y del saber moderno para tener pues una mejor comprensión de la naturaleza material, energética, informacional y de conciencia que constituye un nuevo modelo de la visión de la naturaleza humana. Entonces, tenemos pues esa tesis de la medicina oriental eh, que al exponer sobre la continuidad de nuestro cuerpo físico con esos otros sistemas, hay una propuesta de un sistema energético del hombre. Hay una interfase de los famosos meridianos de acupuntura china que sabemos que están entre el cuerpo físico y el etérico. Y hay otro sistema energético sutil a considerar, que es el sistema de los chakras nadis, que es una concepción transhimaláyica o de la medicina ayurvédica, que, bueno, pues progresivamente está siendo aceptada en el mundo convencional gracias al avance de buscar la evidencia sobre la existencia de estos sistemas, tanto desde el punto de vista de su composición y de su naturaleza, como desde el punto de vista de su comportamiento en el uso clínico. Hoy sabemos que una de las medicinas complementarias más extensamente validada científicamente es la acupuntura. Y detrás de ella está pues la medicina ayurvédica. Y bueno, ahí se van aunando la medicina natural y otras. Y por eso va a ser importante que a lo largo del diplomado ustedes pues vayan a recibir cursos e información sobre estas visiones de la medicina oriental que nos van a enriquecer grandemente. Tenemos niveles de información. El macroscópico, realidad percibida por nuestros sentidos, es la visión sensorial. En ella las medidas son deterministas. Hay independencia de los objetos, ilusión de separatividad. Nosotros pertenecemos a ese paradigma de la separatividad. Para poder analizar los fenómenos, en ella se aplicaron y aún se aplica la física newtoniana. Tenemos otro nivel de información, el microscópico y molecular, realidad no percibida ya directamente por los sentidos. En ella aún las medidas siguen siendo determinísticas, pero se observan con la ayuda del microscopio común o el microscopio electrónico o mediante métodos químicos propios de la química y mediante el uso pues de la moderna nanotecnología que ya nos invita a extender nuestra percepción sobre la realidad que nos circunda, pero a ella se agrega la observación pues del nivel cuántico, ese que está por debajo del átomo en el mundo de las subpartículas. Como a ella se penetró fundamentalmente de manera matemática, inicialmente a través de la física teórica, decimos que es una realidad abstracta. A nivel de los átomos, nadie ha visto un átomo, nadie ha visto una partícula elemental y naturalmente por eso se dice que ese nivel de información es invisible. Cuando decimos invisible no decimos que es irreal, decimos que no es visible al espectro de sensibilidad del ojo humano, pero que sí podemos hacer experimentación con el propósito de estudiar esa realidad íntima. En ella la materia es cuasi vacía. A nivel subatómico las medidas son indeterministas, o sea, probabilísticas. La materia no está con seguridad en un lugar determinado, sino, como decíamos, en el electrón prácticamente en todas partes de su órbita al mismo tiempo. Si no muestra una tendencia a existir con cierta probabilidad. El observador en ese momento altera lo observado y forma parte del fenómeno. Prácticamente el físico puede ubicar la posición del electrón donde más o menos él la calcula y otro físico ubicarlo en otra parte de la órbita y todos los que calculan la posición del electrón la podrían encontrar en distintas partes y todo ello sigue siendo válido. En este nivel las partículas están
interconectadas, revelándonos la unidad fundamental del universo y la realidad fundamental de la naturaleza humana. En ella, esa ilusión de la separatividad que decíamos hace un instante no existe. Y la salud aquí sería concebida bajo el concepto de integridad, con realidades de simultaneidad, con el principio de conectividad y de unicidad. El organismo humano es una realidad de unidad sin fisuras y por lo tanto nosotros tendríamos que salir de la ilusión de la especialidad y aun cuando quisiéramos ver una parte, ¿ve? Tendríamos que verla en relación al conjunto, porque de ella no está separada. Y como vamos a ir aprendiendo en medicina china, en medicina ayurveda, los problemas de salud del hombre de una parte que hemos considerado por una especialidad podrían tener origen y podrían tener solución desde otra parte de la estructura global del ser humano con la visión de otra especialidad y la tendencia a la interdisciplina como la moderna psiconeuroinmunolingüística va siendo una necesidad porque este nivel energético, el nivel cuántico, no solamente nos invita, sino siendo una ciencia básica la física, es obligación de ciencia para todo colega incorporar este nivel en la visión que nosotros debemos de tener en el ejercicio desde de nuestro arte, de nuestra ciencia, de una ciencia con conciencia como la postulan los diversos epistemólogos. Para recordar, colega, los principios fundamentales de la física cuántica, ahí van 8, y a propósito hemos colocado en el número 8 el principio del campo cuántico, porque nos interesa para entender esa naturaleza energética del hombre, esta visión, la del campo. Ya se nos enseñó desde el tercero de secundaria el concepto de campo. Campo es el espacio en el que se ejerce una fuerza. Y la ley de Coulomb nos señala que cuando dos campos de energía se ponen en contacto, se establece un flujo de energía de donde hay más hacia donde hay menos, con tendencia al equilibrio. Y la fórmula de la física, que la intensidad de campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero siempre es mayor que cero, que nunca es igual que cero. Así, cuando nosotros ingresamos en contacto con el paciente, en la cercanía del examen físico, ingresamos en esa interacción de campo, podríamos decir que desde ese instante del momento sagrado de la relación médico-paciente, nosotros nos podríamos separar físicamente del paciente, lo cual va haciendo un proceso de ilusión sensitiva. El paciente se puede ir de la consulta a su domicilio y nosotros al nuestro. Podríamos viajar en distintos sentidos hacia el extranjero y sin embargo la intensidad de campo nunca será igual a cero. Permaneceremos conectados. Existe una realidad entre el campo de ese paciente y la de ese médico, jamás estarán separados. Permanecerán en conexión, aun cuando su intensidad de campo sea muy débil, un campo recibirá la influencia del otro y viceversa. Y en ello se basa ese principio de entrelazamiento de toda la especie humana sobre el planeta, porque como Abersol, biólogo americano, nos señala, prácticamente en un espacio de 5 años, todos los humanos hemos respirado las mismas moléculas de oxígeno y de otros gases que han circulado alrededor de todo el planeta y que posibilita pues ese principio de conexión entre los distintos miembros, no solo de la especie humana, sino de todos aquellos seres vivos que respiran en el seno de la atmósfera del planeta en el que vivimos. Pero detengámonos en la figurita. Ya desde la antigüedad, a los santos, a los santones, a los yogis,
se les describía un halo de energía a su alrededor, porque algunos sensitivos para ver estos campos energéticos observaban ese campo de luminiscencia alrededor del cuerpo de estos seres cultivados de alguna manera. Pero ese campo etérico que era tal vez, digamos, mm, particularidad especial de algunas personas, la hemos llegado a detectar y sabemos que no solamente ellos, sino que todos poseemos ese campo de energía que nos rodea y nos circunstancia, ¿eh? Y que tenemos necesidad de penetrar y comprender y sobre todo de aplicarlo en el campo clínico. Atendiendo a la ley de Coulomb, nos encontramos ante esta circunstancia, por poner un ejemplo. Ahí está la relación médico-paciente, en la cual en la primera parte, hacia el lado, bueno, izquierdo mío en la pantalla, el médico tiene un campo, en primer lugar, de dimensión mayor que la del paciente. Se supone que es un campo, digamos, coherente, es un campo con una información ordenada, con baja entropía, y por lo tanto, por la intensidad del orden y la armonía de su campo, puede generar un impulso terapéutico hacia el paciente, porque la energía va de donde hay más hacia donde hay menos, según esa ley física, que en esa interrelación no solamente existen palabras, miradas, en fin, sino también una danza derviche, silenciosa, una danza electrónica, cuántica, en que las fuerzas de un campo se desplazan e impactan en el otro campo. Pero puede darse el de la imagen de la derecha, es que a pesar de que el paciente tiene una dolencia o una enfermedad, va donde el médico, en esa realidad que antes no ha sido considerada, el paciente tiene un campo de, digamos, con un orden, una coherencia mucho mayor que la del médico. Y la pregunta desde el campo energético es, ¿quién cura a quién? ¿Quién impulsa a quién? En bioenergética, por eso, cuando nos introduzcamos en ese campo más adelante en el diplomado, tendremos que considerar que se trata también de un desarrollo individual y colectivo constante. Ustedes, así como un sistema, como una tetera que es sometida a una fuente de calor y puede alcanzar niveles de ebullición, ustedes a través del diplomado van a sentir la exigencia de la información, que es una de las expresiones más sutiles de la energía, y por lo tanto van a nutrirse de información y energía que esperemos no solamente sirva para que se indigesten o generen emociones de sufrimiento, de tensión o de estrés, sino que ustedes sean capaces de manera constante de irla digiriendo, de irla procesando a fin de que vayan generando mayor negantropía dentro de ustedes y la información les sirva de transformación y no de indigestión. El concepto de campo. El concepto de campo es uno de los conceptos más importantes de la física moderna y se refiere en términos generales a la forma en que tanto las fuerzas clásicas, magnéticas, eléctricas y gravitacionales, como las fuerzas cuánticas, la electrodinámica, la cromodinámica, las fuerzas de interacción electrodébil y las fuerzas de Higgs actúan en el espacio. Porque muchos preguntarían, ¿qué es el campo? El espacio en el que se ejerce una fuerza. ¿Cuál fuerza? Preguntarían, es como si fuerza quedara como algo abstracto, pero la física hoy nos pues especifica cuáles son esas fuerzas que interactúan en el espacio. Por lo tanto, ese concepto del campo de las fuerzas de Higgs es una cosa que tenemos que nosotros implementarla en el campo médico. Y entonces tenemos que introducirnos a una medicina de campo, porque funcionamos desde esa perspectiva. El concepto de campo
puede ser la contribución más importante al desarrollo de la ciencia y la filosofía en los últimos 300 años, según la consideración de William Golkowski. Entonces, ¿cómo no ponerle importancia? Faraday introdujo el concepto de un campo de fuerza antes de 1830. Hacia 1910, Einstein formuló un campo de geometrías y la teoría cuántica manipula un campo de posibilidades y el concepto de campo sigue transformando el conocimiento científico y a finales de la década del siglo XX, la biología incorpora en el campo del estudio de los seres vivos este concepto y evidentemente ya tenemos a la química, que constituye la columna vertebral de la formación médica, la bioquímica, en la explicación de toda la fisiología y la fisiopatología. Pero también tenemos a la biología, que fue biología general, la biología celular, molecular, y sabemos que la década de los 80 nos trae el nacimiento de la biología cuántica, en la cual el concepto de campo es pues importantísimo. Y entonces tendremos que ir saltando en nuestra visión, no solamente a la incorporación del conocimiento de la bioquímica, sino de la biofísica en el seno de nuestra disciplina. La teoría de los campos ha superado la distinción clásica entre partículas materiales y el vacío. Tanto según la teoría de la gravedad de Einstein como la teoría cuántica de los campos, nos impulsa a no separar, que no se puede separar las partículas del espacio que le rodea. Representan solo condensaciones del campo continuo presente en la totalidad del espacio. Tenemos que ir incorporando la visión de la inseparabilidad del espacio que nos rodea, una unidad de vacío y forma. Por eso, ese espacio que nos rodea, nosotros, por ejemplo, en el campo de la terapia neural, nacíamos hace unas décadas atrás en el cambio de visión, porque fuimos enseñados en la entronización de la patología celular de virtud. Pero sabemos que en aquellos años también había otro patólogo que era el doctor Ricker, que más bien planteaba una patología de relación y tuvieron que pasar décadas para que un profesor vienés, Alfred Pischinger, tuviera una visión ecológica y planteara el sistema ambiente celular de Pischinger, haciéndonos entender que una célula en un ambiente insano está propensa a alterarse, a enfermar, y que una célula en un ambiente sano puede recuperarse, puede repararse y puede funcionar de manera normal y natural. Y a partir de ahí toma su importancia el tejido conectivo, el mesénquima, el tejido extracelular, el sistema ambiental, el medio interno y relacionar con ello lo celular. Se había extendido la visión hacia el ambiente, pero ahora vamos a ir más allá. No es solamente un ambiente físico y cercano, sino ese ambiente vacío, ese espacio que nos rodea como estructura multicelular, el biocampo. El vacío físico. ¿Qué es el vacío físico? Para los físicos, la teoría de campos propone que las partículas pueden aparecer espontáneamente del vacío y desaparecer de nuevo. El descubrimiento de la cualidad dinámica del vacío físico constituye uno de los hallazgos más importantes de la física moderna. O sea que no es un vacío lato, no es un vacío de la nada, es un vacío dinámico. Cuando ellos hablan de ese vacío, de ese espacio, sabemos por el concepto de campo que es un espacio en el cual están dinamizando las fuerzas que hemos visto. Y en el campo de la conciencia, en ese espacio de conciencia, en el campo de la conciencia, los pensamientos y las emociones están dinamizando como fuerzas sutiles, en conjunto y en armonía con otras fuerzas que están pues dándole una cualidad dinámica a ese vacío. Se halla en estado de vacuidad y de la nada, pero sin embargo contiene en potencia todas las formas del mundo de las partículas, realidad que subyace a los átomos a las moléculas a las células a los tejidos a los órganos y los órganos a toda la estructura del organismo humano. Invertimos ya no el sentido de ir hacia la intimidad, sino que habiendo descubierto y estando estudiando, digamos, el comportamiento de esa íntima realidad subatómica, podemos decir que desde ahí comienza a haber, pues, una influencia en la estructuración cada vez mayor en otros niveles
desde la partícula hasta el organismo humano, desde el vacío, ¿eh? O en ese espacio se están dando cosas. En el campo de la bioenergética decimos, digamos, que raras veces el origen de la enfermedad se encuentra en el organismo humano, es decir, en la realidad material y densa. Generalmente la causa se encuentra en el campo de la energía, en el campo de la información, en ese espacio que nos rodea y a través de la cascada cuántica se va a expresar y manifestar en la estructura que nosotros estamos acostumbrados a estudiar solamente. Vamos a ser invitados, pues, a ver la estructura espacial del hombre. Por ejemplo, hasta 1850, solo materia y sustancia fueron considerados como materias de trabajo válidas para la física. No se consideraba toda esa realidad que hoy se ha descubierto. Hasta hoy, materia y sustancia son concebidas en la práctica clínica como las únicas áreas válidas de trabajo para la medicina convencional. La medicina convencional no acepta fácilmente la existencia de estas otras realidades energéticas, invisibles, sutiles, pero que se encuentran en ese espacio dándole realidad a ese vacío, dinamizándolo y circunstanciándolo. Y que por lo tanto una concepción más cercana a las ciencias básicas que alimentan nuestra disciplina es pues tener que incorporar toda esa realidad para ver una nueva estructuración, una nueva dinámica, una fisiología energética o cuántica de la naturaleza del hombre en la que estamos más cercanos de percibirlo como un ser de conciencia. Hoy la comprensión del espacio, del biocampo, es una concepción crecientemente inmaterial. Espera su síntesis con la medicina convencional, porque no estamos para ponernos a ella. Nuestra medicina convencional busca ir a la vanguardia del avance científico, pero muchas cosas circunstancian el detenernos en la visión molecular que interesa mucho a la farmacia, en fin, podemos decir muchas cosas, pero ¿por qué detenernos en ese nivel molecular? ¿Por qué no podemos avanzar a modelos terapéuticos de naturaleza bioenergética como ya hemos avanzado en ciertos modos o tecnologías de diagnóstico? Es hermosa la resonancia mórfica, pero vayamos a su principio y extraigámonos del campo del diagnóstico también al campo de la terapéutica. No solamente podamos abordar terapéuticamente a nuestros pacientes desde una perspectiva molecular, sino desde una perspectiva frecuencial o desde una medicina de campo o aún desde una medicina de la conciencia. Podamos avanzar y comprender que la octava superior de la medicina es la psicología, porque somos seres de conciencia. Con más de 80, yo diría con una centuria de retraso en relación con la física, la biología empieza a considerar actualmente el concepto de campo biológico. Esta noción no ha sido introducida hasta finales del siglo XX, aún en el currículum universitario de la medicina, con excepción de la del currículum de Injusín en Alma Ata, esto no se considera. La pregunta que podemos hacernos, ¿el currículum de la enseñanza de la formación médica incluye toda esta visión en la formación médica? Seguramente va a tomar tiempo. Decía hace unos minutos que Arsonval gritó en 1920 que la materia es la hipótesis y la energía es la realidad. Y yo decía, miren cuántas décadas ha pasado y todavía no nos acercamos a una visión energética del ser humano. Ya llegábamos a finales de los 900, hemos ingresado en el 2000, 2010 y llegamos al 2020. Hemos pasado el 2020, por eso digo una centuria. Y todavía hoy estamos tocando esto en un diplomado de medicinas complementarias y no en la enseñanza que podría llamarse tradicional o académica, en la formación de pregrado que pueda recibir cualquier profesional de la medicina o de la salud en general, porque sé que en este diplomado también están enfermeras, están psicólogos, están fisioterapeutas, están químicos farmacéuticos, que podrían muy bien ir hacia la farmacia cuántica, hacia la farmacia vibracional, sin necesariamente tener que dejar el mundo molecular, porque no es dejar el mundo molecular, es ampliar el mundo molecular hacia el mundo de las subpartículas. Al buscar un común denominador para las definiciones de campo, Wolkowski lo concibe simplemente como un factor organizador del espacio en el seno del cual tiene lugar ciertas reacciones que estamos observando. El campo es esencialmente un mensajero, un vínculo. Utiliza el espacio-tiempo como un lenguaje para marcar o señalar interacciones continuas entre la materia y la energía. Es en ese espacio que se da la interacción. En ese espacio en que la información es factor de organización y organización es un concepto fundamental en el campo de la biología, en el campo de los seres vivos, en el campo de la salud y de la enfermedad, porque el orden y la organización son la base de la armonía, del natural fluir. Aún en la visión energética, ese factor de información del campo de conciencia es pues impensable. Wolkowski sugiere el concepto de forón, del griego forei, portar o llevar, como una entidad relativa al campo que porta un mensaje. El forón no es simplemente un campo físico, representa a la vez un concepto físico e informático y cibernético que expresa la capacidad del campo para contener, para aportar y para procesar información. El concepto de forón supone así un campo informacional. Así hoy cada vez vamos comprendiendo con
de la física cuántica, que la acupuntura y la medicina ayurvédica no solamente son medicinas energéticas, sino que son medicinas de la conciencia. Atendiendo al internista Larry Dossey de los Estados Unidos, tenemos pues que recordar que la buena nueva que nos trae esta visión es la importancia de la bioenergía y la conciencia, que tenemos que incorporarla a la visión de la materia, campos de materia, campos de energía, campos de información y campos de conciencia en interacción armónica van a constituir esa nueva visión, ese nuevo modelo que tenemos que ir adquiriendo al poder ver pues a ese ser humano. Ahí podemos ver en la figura de fondo al humano rodeado por ese espacio cercano que forma su biocampo, en el cual el corazón ha sido estudiado en la formación del campo magnético cardíaco, que es 5000 veces más intenso que el campo neuronal. Entonces tendremos que aprender a ver cómo funciona ese meridiano del corazón que los chinos nos traen y del cual describen es un meridiano fundamentalmente mental. El corazón visto no solamente como un órgano del sentimiento, sino visto en el campo de lo mental y en el campo de la conciencia. La conciencia y el psiquis y el soma, esa visión psicosomática que siempre fue vista, pero siempre fue ciertamente relegada, toma hoy una posición central en esta visión de vanguardia que nos va trayendo la nueva medicina. Naturalmente, si vamos hacia la búsqueda de ese biocampo desde otras perspectivas, salta en la historia los trabajos del investigador ruso Semyon Kirlian, quien fotografió seres vivos en presencia de un campo eléctrico de alta frecuencia. Ahí podemos ver el efecto corona. Es generado por la trayectoria de millones de microcargas, consecuencia de la formación de una nube de electrones que van del objeto hacia esa placa fotográfica con una emulsión especial que es capaz de registrar esos patrones subatómicos. En la película ya no es una fotografía común, es lo que llamamos la fotografía Kirlian. Y ahí podemos ver que el pulpejo del dedo de una persona no es simplemente el pulpejo carnal, sino que alrededor de ello están sucediendo fenómenos energéticos, fenómenos electrónicos que tendríamos que tomar en cuenta. Dejar de ver solamente la mano carnal o la mano ósea y comprender que todos tenemos. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿ve? Porque es invisible a la visión normal, esta realidad energética y que al dar una caricia o al introducir la mano en el examen físico al paciente, ingresamos en una interacción de carácter energético, en una relación de campo entre el médico y el paciente y bueno, pues en todo ello se está dando por parte del terapeuta. Este enfoque nos permite recuperar nuestro rapport, diríamos, terapéutico, nuestro quehacer como curadores, porque no solamente prescribimos en un papel una receta que es indispensable para el paciente, sino que intervenimos nosotros como naturaleza energética para poder extraer información y a la vez introducir información y energía en el sistema que nos consulta y que el paciente reciba de nosotros un tratamiento. No es tratamiento solamente el cumplimiento de la receta médica, sino el trabajo que el terapeuta, el médico, hace consigo mismo en el paciente, él mismo, de manera que el impulso se dé en esa especial relación médico-paciente, ¿no? Cuando se coloca un objeto dentro de un campo eléctrico de alta frecuencia, se produce pues una descarga característica entre el objeto y el electrodo que genera el campo cuando se interactúa, se intercala una película entre el electrodo y el objeto. La descarga queda registrada en la emulsión sensible, consecuencia de una nube de electrones que van del objeto a la placa fotográfica. Ahí están los glóbulos rosa y los glóbulos azul en ese pulpejo de dedo, una realidad energética, lumínica, armónica, que nos permite saber que todos tenemos este componente energético que describían para los santones, todo ser humano lo tiene. Claro, unos armónicos como expresión de la sanidad de su flujo energético y otros alterados como hemos visto en la lámina anterior. Esto mismo fue aplicado al estudio del fenómeno de lo que podríamos nosotros en medicina llamar el miembro fantasma. Aquí hay una aguja que naturalmente tiene su realidad material, pero también por ser una estructura biológica, su realidad energética, pero que la fotografía normal no la capta. Decidimos nosotros romper esa hoja en una parte y seguir tomando la fotografía normal y podemos ver la hoja y el corte correspondiente y el vacío de la parte que ha sido recortada. Sin embargo, si a esta hoja rota le tomamos la fotografía con el efecto Kirlian, veremos que la nueva fotografía registra una realidad visible ya, que no aparecía en la otra, visible por una fotografía de naturaleza especial, pero que nos hace ver que en eso que nosotros no veíamos nada, existe en la realidad algo que puede ser evidenciado hoy por la fotografía, que no es nada subjetivo, sino que es un elemento objetivo en el campo de la investigación. Y la pregunta sería, ¿qué la sostiene? ¿Y qué sostiene a qué? ¿El campo energético a la hoja o la hoja al campo energético? Entonces, esas preguntas sencillas nos pueden llevar, pues, qué sé yo, a tener inquietudes diversas e introducirnos en este campo. Cuando amputamos un miembro inferior en pacientes que tienen, pues, pie diabético, por ejemplo, o por algún accidente, en fin, tendremos ahora que recordar que en esa parte amputada en el que aparentemente no existe nada, sí existe. Y el paciente refiere las sensaciones que percibe. Y hoy sabemos que nuestro cerebro no solamente registra la información que viaja
a través de las terminaciones y de las fibras nerviosas de la periferia a la central, sino que por vía forónica, por vía de campo, el cerebro es informado de esa realidad existente y que nosotros también podríamos tratar el miembro fantasma, no solamente con trabajo sobre la memoria del esquema corporal, sino energéticamente para poder resolver interferencias o inflamaciones o dolencias o qué sé yo, lo que el paciente traiga con tecnología pues propia de la medicina energética. Esto ya lo hemos visto, pero volvemos a plantearlo, porque ustedes irradian y el paciente irradia, sus campos interactúan y es un componente que no hemos considerado suficientemente en la relación médico-paciente. Volvemos pues. La medicina china y ayurvédica plantean la tesis de la existencia de un sistema energético del hombre, no concebida por la medicina convencional y sin embargo, en este tiempo ya progresivamente aceptada por la misma. Es una circunstancia especial, particular, la existencia de este diplomado en una unidad de posgrado, de esa alma mater como es San Marcos, que está permitiendo la formación de recurso humano, que está interviniendo en el desarrollo del servicio de medicina complementaria, que es salud abierto, siguiendo la orientación de la Organización Mundial de la Salud, de la articulación de las medicinas tradicionales y complementarias en el sistema de salud de las naciones, y que hace posible pues que estas cosas estén al servicio de los usuarios, de los pacientes, que podamos acercar una prestación de servicios de salud con este enfoque, incorporando estas medicinas que milenariamente plantean la existencia de un sistema energético del hombre. Y cuando decimos esto, su validación científica inicial puede haber seguido métodos que de alguna manera se basaban en la neurofisiología y la neurociencia y aún siguen habiendo investigaciones en ese orden, pero también hay otras que, como planteó Reinhold Foll en Alemania, deberíamos partir del principio de respetar la visión de estas medicinas que plantean que este es un sistema diferente al sistema nervioso, al sistema circulatorio, al inmunológico, que es un sistema particular de energía y que deberíamos de buscar la tecnología y la metodología particular que permita hacer investigación científica considerando la tesis milenaria, que existe un sistema de canales de energía que complementan a la del circulatorio, a la del nervioso. Un sistema de energía que es capaz de permitir el flujo de la energía de información desde el espacio del biocampo hacia la estructura humana y desde este hacia el espacio, de permitir como sistema la integridad del funcionamiento de los otros sistemas con los cuales íntimamente interactúa. Entonces, tenemos pues que introducirnos en la existencia del sistema de meridianos de la acupuntura, en su teoría de los Qin-Luo, de canales y colaterales, y en el caso del sistema de la medicina ayurvédica, ese sistema de los chakras nadis que hacen posible de que el ser humano sea visto desde la perspectiva de centros primarios, secundarios y terciarios de energía, y finos hilos que nutren energéticamente órganos y tejidos. El chi, el concepto de la energía vital, de la visión china, hoy mucho más cercana de su comprensión por el hecho del redescubrimiento de la energía por parte de la física cuántica. El universo es una interacción de energías. Estas energías son todos los aspectos de una energía primaria llamada el chi. Los chinos han descrito el comportamiento del chi comparándolo con el agua. Así como el agua fluye de las zonas más altas a las zonas más bajas, de donde hay más energía a donde hay menos energía, el chi fluye de las áreas de mayor potencial a las de menor potencial. De este modo, el chi se equilibra de una manera natural. El chi por ello fluye por canales como el agua y así se suministra a todo el cuerpo por manantiales, ríos y canales. Ahí nace la necesidad de ese sistema por donde fluye esta energía, la energía del universo, en su expresión biológica como somos nosotros, o que nosotros somos el universo del cual formamos parte, estamos regulados por el mismo principio. La energía fluye, pero no de manera desorganizada. Hay un orden, hay una armonía, hay un sistema de canales que nosotros podemos estudiar en su anatomía, en su fisiología, en su semiología, en su fisiopatología, y bajo toda esa consideración, generar, digamos, comandos de regulación energética que le devuelvan al organismo humano su natural fluir. Y eso es como mutar o transformar la enfermedad o dolencia en salud. Ese es el arte que ejercen los acupuntores. Aún hoy hay tantos tipos de chi como funciones tiene. Tradicionalmente se ha dividido en tres tipos principales: el chi celeste, el chi terrestre y el chi humano. Y aquí surge la concepción holística, que para estudiar la naturaleza del sistema energético del hombre, no podemos desligarla del chi de la Tierra, ni podemos desligarla del chi del cosmos, porque el chi cósmico, terrestre y humano están íntimamente unidos. La medicina integral habla de la relación cuerpo-mente. La medicina bioenergética habla, más allá de la relación cuerpo-mente, la relación de esta estructura biológica con el medio ambiente terráqueo y el medio ambiente cósmico, porque de ello depende su funcionamiento. En la teoría de los Qin-Luo, así como los manantiales, riachuelos, ríos y grandes ríos, los canales y colaterales conforman una red energética por donde fluye el chi o energía vital en el organismo humano.
Estos Qinglu han sido llamados en Occidente meridianos de acupuntura por su especial fisiología solar. Es decir, así como en los ciclos circadianos, tenemos que comprender que hay relojes biológicos que resuenan a los relojes cósmicos y que una disritmia en esos ciclos circadianos repercute en la salud del ser humano. Igualmente, los meridianos tienen una resonancia con el flujo de la luz solar sobre la superficie de la Tierra y que es dinámico y que por lo tanto, pues, no es propiamente algo que tiene que ver directamente con el sistema nervioso o con el sistema circulatorio. Tenemos nosotros que respetar, decía, esa visión eh, que tenemos nosotros de estas medicinas. Observen ahí esas fotografías, por favor. Podemos ver ahí el segmento de cabeza y cuello con un conjunto de canales, o sea, de vías, que nosotros llamamos canales o meridianos, con los donde están los puntos de acupuntura, que parece un circuito electrónico integrado, pero que no reproduce pues lo que normalmente nosotros hemos estudiado desde el punto de vista de los pares craneales o de algunas fibras nerviosas, sino de que constituyen pues un sistema diferente. Igualmente vemos ahí un brazo por su lado posterior, circulado por tres canales de naturaleza yang, ya que es la parte posterior, el canal del intestino grueso, el canal de la triple recalentador y el canal del meridiano del intestino delgado. ¿Qué tiene que hacer el intestino grueso y el delgado en el brazo? ¿Y qué hacemos con ellos en la función motor y sensitiva? ¿Qué tiene que ver los tres recalentadores que participan en la generación del chi que el cuerpo va a utilizar? No hay una reproducción ahí propia del sistema nervioso en sí. Aquí en el miembro inferior vemos por una parte en su lado de la cara interna están los meridianos del hígado, del vaso y del riñón. Y por detrás tenemos al gran canal, al meridiano más largo del cuerpo, el canal de la vejiga, y que, bueno, pues circulan por áreas y la dirección de su información. Generalmente tenemos pues nosotros una comprensión de la vía aferente y eferente del sistema nervioso distinta a estos trayectos. Y además, las indicaciones que tienen no tienen que ver solamente de manera local o con el segmento. Los mejores puntos para dar tratamiento a trastornos de la parte alta del cuerpo, como es la cabeza, por ejemplo, se encuentran en los pies. Vamos a ver que puntos para tratar el insomnio, puntos para curar de las pesadillas, para tratamiento de la parálisis facial, de las cefaleas de distinto tipo, aún la migraña, etcétera, se encuentran en esta parte inferior del cuerpo. ¿Y cuál es la relación? Entonces, este sistema requiere pues su estudio propio durante este diplomado. Aquí tenemos canales que están en la parte anterior del cuerpo y en la parte posterior del cuerpo. Comentar que aquí en esta parte, en la región del pubis, se encuentra en la parte medial el canal de la vasoconcepción en la línea media. A su costado, a 0,5 kun, está el canal del riñón. Luego tenemos a 2 kun, el canal del estómago. Tenemos también el canal del hígado. Y aquí está el canal del vaso. Naturalmente, lo mismo debe reproducirse al otro lado del cuerpo, en el otro hemisferio. Y entonces hay un conjunto de canales que pasan por esta zona. Y cuando hablemos en su relación al tema de salud y enfermedad, tenemos que decir que cuando nosotros hacemos intervenciones quirúrgicas y cortamos los tejidos, muchas veces interferimos el normal flujo de la energía a través de estos canales. Y cuando las heridas, las cicatrices suceden a este nivel, bloqueamos el ascenso normal de gran cantidad de energía. Así, antes había la intervención necesaria con un corte infraumbilical que prácticamente comprometía el vasoconcepción. Pero hoy se estila por estética hacer la técnica del fan steel, suprapúbico, pero al hacer el corte suprapúbico, como señala el puntero láser, nos tiramos todos estos canales, dependiendo de la mano del ginecólogo. Si el ginecólogo tiene mano de samurái, va a necesitar cortar más amplio y entonces comprometer como interferencia o como campo interferente todos estos canales. Claro, hoy tenemos la famosa terapia neural fúngica que nos viene a ayudar a resolver estos campos o tejidos interferentes al flujo natural de energía. Muchas dispareunias, muchas leucorreas refractarias a tratamiento, muchas lumbalgias y lumbociáticas que no tienen a nivel de las placas radiográficas una explicación en su intensidad y en su persistencia, se deben precisamente a bloqueos o campos de interferencia a este nivel y que tenemos que aprender a tratarlos pues con métodos energéticos. Y así en cualquier nivel pueden haber heridas operatorias o por accidentes o quemaduras que nosotros tendremos que tomar en cuenta porque comprometen el natural flujo del chi, de la energía. Claro, es muy largo, tenemos que ya seguir cursos de acupuntura, de terapia neural, para poder ir aprendiendo todo eso, ¿no? Aquí está pues ese canal que estábamos hablando, el canal de la vasoconcepción, que es medial, en cambio el canal del vaso gobernador es posterior, ¿eh? Y entonces forman un microcircuito de energía, como una circulación menor de la energía, y la gran circulación de energía que está conformada por todos los meridianos según un horario. Solamente estamos haciendo, digamos, una muestra, porque estamos hablando de la existencia de ello. Decíamos
que los Qin-Luo han sido llamados meridianos en el occidente por su especial fisiología solar. Meridiano en geografía es una línea imaginaria que va de un polo al otro y que divide segmentariamente la superficie de la Tierra y su aplicación es en los usos horarios. Y hay que aprender que la dinámica energética del ser humano sobre la superficie de la Tierra obedece a esta realidad. La fisiología energética en el Perú, por ejemplo, a las 5 de la tarde, en ese mismo instante en Argentina, en Buenos Aires, están a las 7 de la noche. Y la energía no fluye en los mismos canales a las 5 de la tarde que a las 7 de la noche. A las 5 prácticamente se está terminando el meridiano de Giga, que fluye la energía de 3 a 5, y en el caso del riñón, vendría a estar terminando a las 7 de la noche. Entonces va a depender de la hora del día el flujo de energía, digamos, en su tonalidad óptima por cada uno de estos canales. Estos canales tienen un horario particular. Y además, cuando nos introducimos en el estudio del chi celeste, tenemos que entender que el movimiento de rotación de la Tierra genera los fenómenos del día y de la noche relacionados con el yin y el yang, pero el movimiento de traslación de la Tierra genera las estaciones. La Tierra se reviste, la Tierra muta del invierno a la primavera, de la primavera al verano, del verano al estío, del estío al otoño y nuevamente al invierno. Entonces, ahí nace desde el punto de vista cósmico los llamados 5 reinos de la mutación que invitan todo un estudio en la filosofía que sustenta la medicina china. Son ciclos del chi celeste, ¿ve? Pero que funcionan de manera instantánea y simultánea en la fisiología del ser humano y que debe de entenderse como un todo. El flujo de la energía va pues, si tomamos en cuenta el inicio en el canal de pulmón llamado el maestro de la energía, fluye al canal del intestino grueso. Del canal del intestino grueso avanzamos al canal del estómago al vaso, del vaso al corazón y así sucesivamente, para terminar después de la vesícula biliar en el canal del hígado. Y esa es la famosa gran circulación de la energía que ya forma parte de la fisiología energética que tenemos que estudiar desde la perspectiva de esa medicina. Y decíamos que cada meridiano tiene su hora. De 3 a 5 de la mañana el canal de pulmón, de 5 a 7 el intestino grueso, estómago de 7 a 9 y así sucesivamente. Estábamos nosotros a las 5 de la tarde en el canal de la vejiga que es de 3 a 5 y de 5 a 7 en el canal del riñón que habíamos mencionado. La vesícula estará de 11 a 1 de la madrugada, de 1 a 3 en el hígado, para nuevamente desde ese canal la energía fluir y volver a iniciar el ciclo a través del canal del pulmón. Ello nos va a permitir ver momentos de plenitud y momentos de mínimo potencial energético de cada uno de los meridianos, consideraciones a tomar en cuenta en relación con la semiología y con la terapéutica a realizar, ¿no? En fin, ya ha nacido el enfoque de los microsistemas de información holográfica. Tenemos al pabellón auricular, tenemos el iris en el caso del ojo, el holograma dentomandibular de la odontología neurofocal, la auriculoterapia, que estamos postando sus fotografías, tenemos nosotros el holograma palmar, el holograma plantar, que ha sustentado y se ha difundido mucho la reflexoterapia plantar. Pero ¿cómo es posible que el todo esté en todas partes? Debido a la concepción de energía que se dice que la energía está en todas partes y al mismo tiempo. Una fisiología vista así en la naturaleza humana es una nueva fisiología que incorpora esta visión de la energía dentro de la estructura humana. Claro, nos va acompañando la energía. Hoy ya están saliendo equipos como este, que es el omnímetro de Peter Ling, de diseño alemán, cuyo omnímetro se utiliza en el ensamblaje también de otros equipos, pero que tomando la información con electrodos desde los distintos puntos de acupuntura, puede permitirnos hacer mediciones, aproximaciones en el flujo de la energía para establecer tanto el diagnóstico como también para ver el resultado de la terapéutica. Porque muy bien podemos poner agujas de acupuntura y todo ello, y sin embargo, cuando hacemos el control electrónico, no hemos hecho nada. O podemos verificar que al hacer la acción terapéutica correspondiente, vemos la modificación dentro de ese, o sea, polígono de Witts que marca los valores de los puntos de energía y ver pues que hemos hecho una armonización o reordenamiento. Podemos hacer test de medicamentos vibracionales o homeopáticos con estos equipos que ya nos permiten pues un mejor trabajo en el campo clínico. Es el famoso Dermatron de Fall o el Jatec Punter de Reykjavik o el Meridian Vega. Son equipos que van saliendo con nuevas generaciones que van teniendo pues mayores alcances, para señalar que también la tecnología se va introduciendo desde esta perspectiva. El prana, la energía vital, el principio activo, el elemento dinámico es el prana. Como dice el gran filósofo belga Maeterlinck, el misterio, el eterno y gran misterio es la vida. Sí, la vida, esta chispa divina del movimiento, es el prana, dicen los hindúes, los de la medicina ayurvédica. Es el simil del chi de los chinos, o de la energía ódica, o de la energía simplemente así, la energía vista por la física moderna. Claro, con características quizás un poco más descritas. El prana, el soplo, es el flujo de la energía vital, pero también es flujo de atención, es flujo de inteligencia, es flujo de conciencia. No es la energía así, lata, es una energía especial, vital, que lleva información, inteligencia, que interviene en los procesos de la conciencia. Entonces,
ya vamos pues hacia una energía que fue descrita como sutil desde la antigüedad. Nos estamos introduciendo a la medicina ayurvédica. En esa escuela sánscrita, el cuerpo etérico o biocampo es una red de finos canales de energía, distribuidos según una forma específica y constituye el molde o arquetipo sobre el cual se construye la forma física densa. Miren, no siempre nosotros estamos acostumbrados a ver que desde el cuerpo se manifiestan las cosas, pero en la visión de ellos es más bien desde el espacio, desde el campo, desde el biocampo, donde se encuentra la matriz de energía e información que se va generando la modelación. Es el arquetipo a través del cual se va dando la morfogénesis, la diferenciación de los tejidos y la estructuración de la estructura física densa, y manteniendo siempre una íntima relación entre este espacio que está fuera de la piel, ¿ve? Y las estructuras que están en su interior. Hay una estrecha relación entre la estructura densa del cuerpo físico y las estructuras de los procesos energéticos que se dan en su interior y en su exterior, digamos, regido por los centros de energía de los cuales estaba finalmente hablando la doctora Marta Villar, desde el chakra Muladhara hasta el Sahasrara Padma chakra, que es el séptimo chakra, ¿no? Centros de energía que son tramas de refuerzo del flujo de energía que, que circula, pues, por parte de nosotros, ¿no? A ver, un ratito. Entonces, el cuerpo etérico o cuerpo vital es un campo de recepción, de transformación, de distribución y diría de utilización de la energía. Esta red de hilos de luz, o sea, en ese espacio están fluyendo, ¿eh? Hay flujos de energía que les llaman hilos de luz, también denominados nadis, torbellinos o vórtices de energía. En los sitios donde hay mayor cruce de nadis, esas zonas de refuerzo de la trama etérica corresponden a los 7 chakras primarios. Hay otros 14 secundarios y otros terciarios que constituyen final 21 que dependen pues de los chakras primarios, que bueno, ya es motivo de estudio aparte, pues, ¿no es cierto? Pero mostramos, chakra significa rueda, son como torbellinos de energía por eso, y vemos que hay algunos que son hacia abajo como el primer centro de energía y desde arriba el séptimo centro de energía que forman el dipolo primero séptimo, y otros que nosotros vemos que tienen expresión anterior y posterior del cuerpo. Están dirigidos a su espacio, no se detienen dentro de la estructura debajo de la piel solamente. Con muchísima frecuencia, el cuerpo físico es el lugar de manifestación de la enfermedad, pero rara vez podemos localizar su origen en plantea este tipo de medicina. Como trastorno energético, la enfermedad tiene su origen en el campo de energía que rodea e interpenetra el cuerpo denso, denominado en las antiguas tradiciones cuerpo o campo etérico, del cual ya hemos hablado, ¿cierto? Miren esta visión, digamos, un poquito desde esta perspectiva de la medicina ayurvédica, pero vista en nuestro lenguaje, que nos hacen posible ver una diferente expresión de la composición de la naturaleza humana, que definitivamente incluye la visión de campo, pues, ¿no es cierto? Y hay mediadores, superconductores, semiconductores, está el ADN, la melanina, bueno, mundos de interfaz energética, está el mesénquima, está, digamos, la realidad humoral de nuestro organismo, la misma realidad celular, y todo en su conjunto nos amplía la visión del ser humano. Sandro, Profesora, por favor. Sandro, tu micro, por favor. Sandro Córdoba, ¿podrías, por favor, tu micro? Gracias. Como mecanismo, sigue, Sandro, con tu micro. Como mecanismo de entrada y de salida para las energías, el biocampo puede presentar alteraciones, como congestión de energía, falta de integración, sobreestimulación. Pueden haber en el biocampo fugas, ruidos o interferencias en los distintos centros, y lo cual es pues para esta visión origen de un gran número de enfermedades. Y sus correcciones constituyen pues el arte y ciencia médica desde esta perspectiva, ¿no? Y que no nos separa, sino que nos invita. Nosotros occidentalmente también vamos a ir a entender y detectar todo esto y a tratarlo probablemente no como en la medicina ayurvédica, sino desde la perspectiva del desarrollo de la energética occidental. O sea, ya estos descubrimientos de la energía están desarrollándose en el mismo occidente. Estamos caminando necesariamente hacia la visión energética del hombre porque es imparable. Lo que la física descubrió a fines del 19, inicios del 20, pues tiene que ver directamente. Podríamos decir que la visión de la vieja ciencia cada vez se hace más pseudociencia y la visión moderna de la medicina a la luz del descubrimiento de la química cuántica, de la física cuántica, de la biología cuántica, nos lleva necesariamente hacia una nueva medicina. Pero toda esta transformación paradigmática está tomando su tiempo, yo diría mucho tiempo, pero así es la realidad. Como transmisor de energía a nivel físico, el cuerpo etérico, el biocampo, tiene una íntima relación con el sistema nervioso y el sistema endocrino.
es la base del sistema energético vital del ser humano. Así el sistema energético vital del ser humano está constituido. En primer lugar, por el cuerpo etérico, por el biocampo. En ese espacio que nos constituye, recibimos, asimilamos y transmitimos el prana o energía vital. ¿A qué? A nuestro organismo físico denso. Lo hacemos a través del sistema endocrino. Las glándulas son consideradas en esta visión de la medicina ayurvédica como una exteriorización o una manifestación de los chakras en el plano físico. Comunican, comunican la energía entrante a todos los tejidos a través del sistema circulatorio. Una hormona, desde esta perspectiva, puede ser concebida como un paquete de energía codificada que se traducirá en términos metabólicos, bioquímicos a nivel de las células receptoras. Está como componente del sistema energético vital el sistema circulatorio. Para la escuela transhimaláyica, el chakra del corazón, el cuarto chakra, el anahata chakra, es el receptor de la energía de la vida, del hilo de la vida. Es una energía espiritual canalizada por el alma. Bueno, ya iremos viendo al alma pues como un campo de energía y un campo de conciencia, donde dinamizan no solamente patrones energéticos que ya hemos visto están siendo estudiados por la física, sino la dinámica de las emociones, del pensamiento, el flujo de la mente y el flujo de la conciencia. El mismo término vida es en esta concepción sinónimo de espíritu. Desde el chakra cardíaco se vitaliza al corazón como órgano, al sistema vascular, a la sangre en sí misma. Esta se transforma en un fluido de característica especial porque es portadora de ese prana, de la esencia vital. No es cualquier líquido, es un fluido que lleva energía, información, memoria, en fin, a más de nutrientes, energía de vida. Cuarto componente, el sistema energético, el sistema nervioso, considerado como la contraparte física densa de los canales etéricos o nadis. O sea, las fibras nerviosas son como una reproducción material del flujo, pues, de los 72.000 nadis que componen este sistema de los chakras nadis. Y permiten una función de control, de regulación y de electrificación de todo el sistema energético vital. Así como el corazón recibe la corriente de la vida, nos plantea esta escuela médica que el cerebro es el lugar donde ancla el hilo de la conciencia que proviene del alma, porque además del séptimo centro, el Sahasrara Padma Chakra, a unos 30 centímetros se encuentra otro centro, que es el centro del alma, ya en el biocampo, y desde allí fluye la energía. Por eso vamos a ver que el séptimo chakra está dibujado como pétalos invertidos cuyo tallo es superior, porque la energía es entrante. A través de los chakras, la energía entra. ¿Entra de dónde? Del espacio del biocampo hacia la estructura densa del cuerpo. Es cierto que del cuerpo también sale la energía, la información, porque es como aferencia y eferencia. Y el quinto, el sistema inmunitario, ¿no es cierto? Íntimamente ligado a todos los otros, que los interconecta a través de una red de moléculas receptoras y emisoras. Esto permite la función esencial del autorreconocimiento del sistema energético vital y mantiene su integridad orgánica y funcional. Y en su conjunto, pues, forman más o menos, bueno, simbolizado por esta figura en la que nosotros alcanzamos a tener pues una visión diferente del ser humano. Probablemente ahí está expresado a la manera hindú o a la manera, digamos, de los Himalayas, pero a medida que lo vamos estudiando, así como en la medicina china, primero nos es un cuento chino, pero poco a poco vamos pues penetrando en él. ¿Cuál es la fuente de energía? Para estas medicinas la energía proviene del Sol, de los planetas, proviene de la propia Tierra, su electroterrorismo, y naturalmente proviene de la mente y de las emociones, que son fuerzas que dinamizan en el biocampo. Todas estas fuentes son captadas y filtradas por el cuerpo etérico, son procesadas por los chakras. A través de esa red de nadis van a estimular nuestro sistema nervioso, nuestras glándulas endocrinas, el mismo sistema inmunológico, estos dos sistemas por medio de su actividad eléctrica y de las secreciones moleculares que proveen al sistema y que son distribuidas por el torrente sanguíneo, producirán pues los efectos a nivel celular, a nivel de todo el organismo. Entonces, la ampliación es pues, ya nosotros hemos estudiado el organismo humano, ya conocemos la anatomía y la fisiología del cuerpo denso. Nos falta incorporar la interfaz etérica del sistema de meridianos de la acupuntura e incorporar el sistema de los chakras nadis que está entre el etérico y el alma para posibilitar entender, o sea, el alma entendida como conciencia, porque así la podemos asimilar mejor y nosotros volvernos estudiosos de la conciencia. Es un ámbito que hemos dejado, en esa separación de mente-cuerpo, el alma o conciencia fue dejada pues allí en el campo de la religión, y reclamamos para nosotros al hombre de barro, y es lo que más hemos estudiado, el cuerpo físico, pero desde la aparición de las neurociencias y luego el interés por la conciencia va a ir cambiando y revolucionando nuestra visión también hacia una medicina de la energía y una medicina de la conciencia. Aquí están
los chakras primarios de, del organismo humano. Ya los mencionó la doctora Villar, no nos vamos a detener mucho allí, para poder decir algunas cosas en relación a esos centros primarios de comando de la energía. El primer centro, pues, es conocido como el Muladhara Chakra. ¿Eh? Ese primer chakra es como un manantial de energía básica. Se encuentra en la zona del periné, está en relación con el plexo coxígeo, tiene una dirección hacia abajo, es vista de color rojo y simbolizada por un loto de 4 pétalos. Pero es desde ahí de donde emana, así como del gran canal del meridiano de acupuntura del Chong Mai, nutre de energía a todo el organismo. Ese chakra recibe la energía del chakra del vaso. El vaso recibe la energía del chakra solar. O sea, nosotros tenemos centros de energía, de captación de la energía solar, alimentamos el vaso, que es el gran distribuidor, pero este principalmente nutre al primer centro de energía y ese centro de energía forma canales, grandes canales de circulación que fluyen por la línea media anterior y posterior y que crean pues una sola corriente de vida. Cuando cualquier evento, como decíamos, obstruye o rompe estos canales, la energía del primer centro no puede vitalizar el organismo. Es la razón por la cual todas las cicatrices o patologías que cruzan o están sobre la línea media pueden provocar un trastorno de mayor repercusión energética, especialmente aquellas situadas por debajo del ombligo. Cuando se comporta como tejido interferido, tiene una interferencia local, segmental, pero cuando se transforma en un campo interferente, estas emiten salvas irritativas a distancia y pueden golpear en cualquier locus minoris resistencial del organismo, estableciendo una relación del campo interferente con él y alterando pues la fisiología de esa otra parte del cuerpo que se encuentra a distancia y que no podrá resolverse, según la concepción de la terapia neural, sino por vía de repolarización o desinterferencia del campo con el cual está relacionado. De repente, algunos colegas no entiendan, pero el doctor Alfonso Aro, que creo que es el profesor del curso de terapia neural para los médicos, podrá ampliamente hablarles sobre los campos interferentes neurales. Ubicado debajo del coxis, ha sido descrito por un loto de 4 pétalos de color rojo, representando en el hombre el reino mineral. De hecho, la glándula asociada a este centro es la glándula suprarrenal, encargada de la regulación del agua, de la regulación de los minerales a través de los mineralocorticoides. Controla energéticamente toda la columna vertebral, la médula espinal, el mar de las médulas que es el encéfalo, el sistema nervioso y la médula de los huesos es sostenida por la energía de este centro, que gobierna especialmente también los órganos de excreción y entre ellos el riñón, canal o órgano que ha sido visto en la acupuntura china como el de la reserva de la energía ancestral que regula toda la estructura ósea y el sistema nervioso. Estos centros funcionan como dipolos, dipolos de la conciencia. Aquí podemos ver que este centro, el coxígeo, el Muladhara chakra, genera un dipolo con el séptimo centro. El segundo chakra, el Svadhisthana, con el Vikudha chakra o quinto centro, y el tercer centro, el Manipura, con el cuarto centro o Anahata chakra. Entonces, uno tiene que ver con el otro. Así, este chakra, el primero, con el séptimo, forman el eje eléctrico o el eje de la voluntad. Aquí está, digamos, la voluntad de vivir. Aquí arriba está la voluntad de ser. Pero ambos forman el eje de la voluntad. Y bueno, pues en el caso de las depresiones, por ejemplo, definitivamente la voluntad del individuo está comprometida y tendríamos que estudiar si hay o no hay alteración de este eje. Por ese motivo, ahora estamos pasando a estudiar directamente al séptimo chakra o Sahasrara Padma chakra, que es denominado a veces el loto de los 1000 pétalos. Ahí hay un punto, el vaso 20, el gobernador, conocido también como el punto de las 100 o de las 1000 reuniones. Es un punto maestro de la esfera psicofisiológica. Es el agente de la voluntad espiritual en el hombre. Y su exteriorización física es la epífisis o la glándula pineal. En él alcanza su unidad las energías de la creatividad, del amor y de la voluntad. Síntesis de atributos superiores, conocidos como divinos. Es un loto invertido, como decíamos, cuyo tallo se orienta hacia arriba. Es como si el flujo viniera, ¿no es cierto?, desde el centro del alma hacia el séptimo centro, donde ancla el hilo de la conciencia. Y sus pétalos se abran hacia abajo. Es el único centro en el que no se invierte esta orientación en el curso de la evolución de energoconciencia que vive el ser humano. La pineal hoy se le reconoce mayor importancia como secretora de la melatonina y otras sustancias claves pues en el control de los ritmos biológicos. Este centro y el primer centro y el séptimo centro pueden ayudarnos muchísimo pues en las alteraciones de los ritmos biológicos, en los procesos de jet lag, o sea, trastornos por viajes internacionales, para el manejo del insomnio, etcétera, ¿no? Bueno, en medicina esotérica se adelantaron 50 años a la endocrinología en señalar las relaciones entre la epífisis y el timo. En la ciencia hoy se está ahora vislumbrando recién esas relaciones. Para los antiguos la glándula pineal era pues el asiento de la luz del alma.
Entramos ahora a un segundo dipolo, el dipolo segundo quinto. En este caso, el segundo centro. Su energía se la reconoce pues en el cortejo, en esa danza ritual del amor que precede a la fusión física. La energía del primero se convierte en el segundo en una energía atractiva de los opuestos. El segundo centro es el centro coxígeo, digo sacro, porque el primero es el coxígeo y este es el sacro. Es responsable de la procreación o de la creatividad física. Despierta el fuego creador de las semillas. Tiene relación en ese sentido con las gónadas, pues ha sido descrito como un loto de 6 pétalos y desde el nivel sacro regula o controla las gónadas y el sistema reproductor femenino o masculino y nos servirá para diagnosticar y tratar alteraciones relacionadas con estas estructuras. Forma una unidad funcional con el centro de la glándula tiroides y entre ambos controlan los aspectos densos y sutiles de la creatividad. En el segundo centro está la creatividad física o procreación y a nivel del quinto centro está la creatividad psíquica, la que tiene que ver con el arte, con la ciencia, con la filosofía. Pero que ya vamos a ver cómo se expresan a través de la palabra, ¿cierto? Esa hermosa relación, podríamos decir sencillamente la pregunta desde el punto de vista de la neurofisiología, ¿por qué la gallina cacarea cuando pone el huevo? ¿Por qué el varón o la mujer en pleno acto sexual, cuando se van acercando al orgasmo, siempre hay expresión de gemido, expresión de grito? Porque existe una relación entre el segundo y el quinto centro. Y bueno, la función reproductora del segundo centro no se restringe a la actividad sexual, pues se proyecta en todas las células facilitando la reproducción celular. O sea que muchas veces es necesaria en los procesos de regeneración tisular. O, cuando hay alteraciones, una exacerbación de esa producción, generando pues hiperplasias, apareciendo tumoraciones, bueno, pues de diversa índole, ¿no? Todo eso lo tenemos que regular. El sexo es una expresión de la ley del amor. El tabú, la vergüenza, la represión cultural del sexo, por un lado, y en el otro extremo, la genitalización del amor, son la causa de los principales problemas ligados al segundo centro. O sea, ese componente psíquico, cultural, va afectando, porque recuerden que las emociones y el pensamiento son fuente de energía procesada por los chakras. Y nosotros tenemos que revisar nuestro mundo de emociones y de pensamientos que están impactando de acuerdo a sus frecuencias a cualquiera de los centros de energía de los cuales estamos constituidos. Es bien conocido que hay enfermedades relacionadas con la promiscuidad, o sea, las enfermedades de transmisión sexual. Mientras que la represión de la energía sexual también favorece la aparición de otro tipo de alteraciones. Ha sido muy publicitado el tema de la pedofilia, por ejemplo. No nos extendemos más. Pero el segundo y el quinto, segundo centro, con el quinto centro, son pues también un dipolo, ¿no? Y por eso vemos ya no solo al Svadhisthana, sino unido el Svadhisthana al Vikuda Chakra. Este centro de color naranja y este de color azul celeste, ¿cierto? Cuando las ideas y los pensamientos se encarnan en la vibración de la palabra, la idea se transforma en actividad inteligente y el hombre se humaniza. Es el quinto centro donde la vibración del sonido da su fuerza concreta al pensamiento. Creatividad psíquica. En el chakra de la garganta adquiere dimensión plena la creatividad. Antes, una sinfonía, etcétera. Cuando logra su expansión y plenitud de vibración, la criatura participa también de la creación. Es verbo o vibración del amor que crea las formas. Recordemos, pues, que en esta cultura que no considera la espiritualidad del hombre, cada vez se ha restringido más los cursos de arte desde la primaria, y que, bueno, pues se centran en una agitada competencia por el ingreso a los centros universitarios y preparan a la criatura desde temprana edad, violentando dimensiones de la conciencia, de su formación general, integral. No hay una visión de la formación total del ser humano y todo ello tiene implicancias culturales en la expresión de la salud individual y social. Situado detrás del cuello y asociado al plexo laríngeo, el quinto centro comanda la energía de las glándulas tiroides y paratiroides, cuyas principales secreciones, la tiroxina, la calcitonina, la paratormona, son sustancias básicas para el metabolismo celular. Controla además la laringe, las cuerdas bucales, el sistema respiratorio, toda la función respiratoria, y por lo tanto alteraciones a nivel metabólico, alteraciones a nivel del aparato respiratorio, nos llevan a hacer relación con este quinto centro de energía. Se ha descrito como un loto de 6 pétalos de color azul, rige la energía de la comunicación verbal y la creatividad. En el segundo centro, con el segundo centro forma una unidad que integra a las glándulas sexuales y la tiroides, y cuya función es coordinar los procesos de procreación y los procesos de creación. A nivel endocrino ya sabemos el eje hipofisiario tiroideo gonadal, que nos va, digamos, permitiendo las relaciones entre el segundo y el quinto, centrados
por ese director de orquesta que es la hipófisis, que está en relación con el sexto centro de energía. Así, pasamos ahora a otro dipolo, el dipolo del tercero con el cuarto centro. El tercero llamado Manipura Chakra y el cuarto, el Anahata Chakra. Bueno, este tercero, situado detrás de la columna dorso-lumbar, en un nivel que corresponde delante del ombligo, controla el plexo solar, regula el páncreas, al hígado, las vías biliares, el estómago, el vaso, el intestino delgado, el colon. Es un loto de 10 pétalos, dirigiéndose hacia el plexo cardíaco en fases avanzadas de la evolución, en que el hombre supera el individualismo y el egoísmo como estrategias de vida. Su glándula, el páncreas, que secreta la insulina, está encargada del metabolismo de las grasas y de los carbohidratos. Vemos toda la implicancia de la función digestiva, de los órganos digestivos, de los que transforman el alimento yin o alimento material para extraerle la esencia de la energía, o sea, su aporte energético que será depositado en el vaso y distribuido por él en todo el sistema. El vaso, el gran distribuidor. Este tercer centro es importante en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el deficiente control de las emociones. El tercer centro de por sí es conocido como el centro emocional por excelencia. Y el hombre está en exceso de su mundo emocional. Entre el mundo de la razón y de la emoción, el hombre actual ha exacerbado su mundo emocional en relación a su mundo racional. Nosotros hemos avanzado desde un cerebro reptil hacia la expansión de nuestro cerebro medio, nuestro cerebro mamífero o nuestro cerebro emocional. Pero debemos de esforzarnos por estrenar nuestra parte cortical, nuestro cerebro superior, que es racional. En ese sentido, es importante, pues, de que haya una armonía, un equilibrio entre la razón y la emoción, para que nosotros podamos hacer una regulación fisiológica. Toda esa exacerbación emocional se enquista en las vísceras del abdomen, comprometiendo el natural funcionamiento de todos esos órganos y vísceras relacionados, ¿no? Centros del vaso, hígado y otros como el estómago están relacionados con disfunciones hepáticas, gastritis, colitis, las dispepsias y la creciente incidencia de tumores como las del estómago y las del colon se relaciona con vacíos o congestiones en el plano campo emocional que llevan a excesos y desviaciones en los hábitos alimentarios que se encuentran como su punto de choque en los órganos del plexo solar. Entonces, permítanme revisar, que parece que me quieren avisar de algo. Un momentito. Ya. Sigamos. El chakra solar es un órgano de síntesis que recoge en él todas las energías provenientes del primer y del segundo centro. La energía de la voluntad, la energía procreativa, luego la energía emocional. Y este tercer centro forma, con el chakra cardíaco, la unidad de control energético de las emociones. La violenta represión de las emociones, sumada a hábitos dietéticos inadecuados, ha sido implicada en la génesis de enfermedades del autorreconocimiento, como el cáncer. Teniendo en cuenta el papel que esta unidad de comando emocional desempeña en la capacidad que el hombre tiene para expresar sus emociones. Y creemos que el centro cardíaco y solar son la clave de los procesos autoinmunes tan extendidos en la práctica clínica de hoy. Entonces, la moderna psiconeuroinmunología ya nos está abriendo la ventana de esperanza para el tratamiento de los trastornos de autoinmunidad y nosotros tenemos pues que alcanzar una regulación del mundo emocional que a través del sistema nervioso impacta en el sistema inmunológico. Debemos de entender que esas conductas emocionales son las que vienen a alterar la integridad y el autorreconocimiento y, bueno, pues deviniendo en trastornos autoinmunes de diversa índole que ya conocemos. El chakra del corazón, que es el dipolo, está representado por un loto de 12 pétalos y el color del chakra es el verde azul. El centro cardíaco es el asiento de la energía de la vida. Hemos dicho de que ahí se genera el campo, el biocampo, con una potencia 5.000 veces superior a la del cerebro. Según antiguas tradiciones, viene esa energía de la vida de un plano superior de la conciencia, de la esencia divina. Ahí asienta el hilo de la vida como en el cerebro asienta el hilo de la conciencia. Entonces el alma, el séptimo centro, el cuarto centro que está por detrás, retornando al alma, nos puede permitir una estrategia de lineación con esas fuerzas entrantes superiores, con las fuerzas de la conciencia o alma, que permiten pues una mayor armonía, un mejor comando en el flujo de esas energías entrantes de naturaleza superior. Rige los sistemas inmunitario y circulatorio, desempeñando un papel determinante en las funciones de autorreconocimiento, por lo cual es clave junto con el chakra solar en el tratamiento de los problemas autoinmunes. Este centro, el cuarto centro, es el centro
de la sinceridad. ¿Eh? Entonces tenemos que sincerar nuestro mundo emocional. Tenemos que sincerar nuestro mundo racional y con ello ingresar en una mayor autenticidad, recuperar nuestra identidad, para que de esa manera podamos, desde la energía del emperador, que es considerado el corazón en medicina china también, hacer un autorreconocimiento y desde esa perspectiva, pues superar los trastornos de autoinmunidad. El ascenso de la conciencia del tercero al cuarto, atravesando la barrera del diafragma, que separa el abdomen del tórax, representa una transmutación del nivel de conciencia animal a la conciencia propiamente humana, caracterizada por el desarrollo de la solidaridad y la conciencia grupal. Se plantea que el corazón es la llave maestra del control de los ritmos biológicos. La psiconeuroinmunología ha revelado que el amor en sus diferentes facetas, la amistad, el altruismo, el enamoramiento, el ideal, es la estrategia biológica de mayor valor para una longevidad y calidad de vida adecuada. La calidad de los lazos sociales es en los grandes estudios epidemiológicos el factor más importante, correlacionado con la salud y la longevidad. El aislamiento social es un factor de riesgo para la salud del hombre. Las personas con firmes lazos sociales y hábitos no saludables, tales como la vida sedentaria, el licor en exceso, el cigarrillo, vivieron más que otras con estilos de vida saludable, pero carentes de un adecuado soporte social. O sea, no solamente se trata de los estilos de vida en el sentido de la alimentación y otras cosas, sino que en ese peregrinaje del alimento a la conciencia es importante considerar el mundo emocional y mental. Aquí los psicólogos jugarán un papel fundamental en la salud de los pacientes tratados interdisciplinariamente para poder pues salir de la enfermedad. Aquí rescatamos la importancia de la conciencia, rescatamos la importancia del mundo emocional. No todo es físico y el mundo de la energía, que es un punto medio, nos hará ver tanto lo físico, lo energético, como los fenómenos del campo de conciencia. ¿Cuántas veces hemos partido de Roseto hacia la soledad? ¿Cuánto desamor y cuánto vacío existencial se esconden detrás de la enfermedad? El sentipensar del hombre es una de las cosas más importantes que requieren que nosotros como médicos recuperemos nuestra capacidad de escucha. Hagamos un primer aporte en ese ámbito y derivemos, digamos, con conciencia a nuestros pacientes al servicio de psicología. Para esos psicólogos de naturaleza bioenergética, diría yo, con una visión de psicología no solamente humanística, sino transpersonal, que es la cuarta fuerza en psicología, para que, pudiendo ver al hombre desde otra perspectiva, lo ayuden desde la conciencia a sanar sus males, a sanar su soledad, a sanar de su enfermedad, de su autoinmunidad, porque la realidad del hombre es psicofisiológica y energética. El amor desencadena en el organismo toda la fisiología de la relajación, que ejerce un efecto protector de los riesgos relacionados con el estrés, que ya son harto conocidas ante la vida cotidiana en este mundo que va deprisa, en que el estrés toma el nombre de enfermedad de la prisa, en que el hombre va hacia su autodestrucción con locura. Requerimos, pues, de una nueva visión en medicina. ¿Realmente nos amamos? Para amarnos se hace indispensable que nos aceptemos y nos comprendamos. Solo entonces es posible practicar el amor. Quien comprende, no juzga. Quien no juzga, perdona. Quien es capaz de perdonar puede reconstruir la red de relaciones en la que el amor y la comprensión son actitudes que sustentan la vida, la salud, la armonía. Finalmente pasamos al sexto centro o Ajna Chakra, situado por delante de las cejas. Se tiene la amplia visión de la síntesis, se asocian allí el intelecto y la intuición. Es el centro de la personalidad alineada que sirve como caja de resonancia para que resuenen las cuerdas del alma, conocidas en la tradición como el hilo de la vida y el hilo de la conciencia. Este centro está relacionado con la hipófisis y con el plexo cavernoso, es auténtico director de orquesta hormonal, el ajna en conexión directa con todos los demás centros mayores, cuya actividad coordina y armoniza, ha sido descrito como un loto de dos grandes pétalos simétricos que simbolizan la armonía entre los opuestos, entre la materia y el espíritu, entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la filosofía, entre la ciencia y el arte, entre el intelecto y la intuición, entre la ciencia y la conciencia, en una personalidad pues equilibrada. La importancia del Ajna Chakra y su glándula asociada a la hipófisis puede ser reconocida por la gran cantidad de trastornos que la moderna endocrinología describe como disfunciones hipofisiales. Este centro se asocia también con centros cerebrales importantes en el equilibrio de toda la fisiología, como es pues el hipotálamo. La concentración sobre el sexto centro, inmediatamente antes de dormir, es una excelente preparación para abandonar sin terror el cuerpo en el momento de la muerte, enseña esta escuela médica. Es una sencilla pero consciente práctica, diaria y a lo largo de la vida, porque una de las cosas que cada uno de nosotros tendrá que afrontar es el momento de su partida para volver al mundo de las almas de donde nosotros hemos venido.
Muchas enfermedades crónicas de los ojos, de la nariz, los senos paranasales, al igual que algunos tipos de cefalea, pueden ser atribuidos a la alteración del sexto centro. En la frente, justo entre las cejas, se halla un punto conocido por los chinos como el punto maravilloso o el punto de la media pulgada llamado Yin Tan. En ese punto, ¿ve?, que sintetiza sobre la piel las energías del Agna Chakra, es que se colocan en medicina sintergética los filtros de las sustancias que servirán para hacer el tratamiento. Es el centro de síntesis y que requiere pues intervenir en los procesos terapéuticos. Entonces, necesitamos pues un cambio de visión. Eso se está conversando en este curso desde la primera clase que debe haber dado la doctora Marta Villar. Necesitamos desde esta perspectiva ver al cuerpo como un instrumento de la conciencia. Hoy todavía la medicina ve la conciencia como un fenómeno producido por la naturaleza física, o sea, por el cerebro. ¿Ve? Pero desde esas perspectivas es al revés, es el biocampo, es desde el campo de la conciencia. Entonces, ya no vayamos a ver al hombre solamente como un nacido, sino que desde estas perspectivas, la medicina china, la medicina ayurvédica y aún otras estrategias médicas tradicionales, al hombre como un encarnado, a esa estructura completa, total, global, en que se expresa de manera armónica los campos de materia, como el cuerpo físico, los campos de energía, como el sistema de la acupuntura y de la medicina ayurvédica, los campos de la información, o sea, de la ciencia de la información, ver nuestros sistemas como sistemas informáticos de regulación cibernética y también como campos de conciencia que ya nos permiten entender nuestro origen y la función evolutiva que venimos a vivir en este mundo en el cual nosotros hemos encarnado. Son pues componentes que nos van a permitir, digamos, establecer relaciones entre sus diferentes componentes de campo a fin de expresar en su integridad eso que nosotros llamamos salud. Estimados colegas, así espero poder haber, digamos, compartido con ustedes, haber aportado algo al desarrollo de este maravilloso diplomado en el cual ustedes están participando. Si hay alguna pregunta, yo encantado, todavía tenemos algunos minutos. Muchísimas gracias. El prana, el aliento. Decíamos que es la energía vital, pero también es el flujo de atención, es el flujo de inteligencia, es el flujo de conciencia. Entonces, hasta donde nos hemos entrenado, es en primer lugar importante la conciencia de la respiración. ¿Eh? Porque una respiración con una técnica sin la conciencia no tiene, pues, digamos, una validez. Los ritmos son importantes. Y bueno, hay algunos que guardan ritmos contando, pero en la experiencia que tenemos, por ejemplo, te hablaría yo de la respiración de tiempos iguales, la igualación de los tiempos. Cuando uno hace la inhalación y la exhalación desde el coxis al vértex y del vértex al coxis, permite precisamente una armonización del sistema. Si lo habláramos ligados al sistema nervioso, sería la armonización del mundo vegetativo simpático y parasimpático. Visto desde la perspectiva energética, recuerda que hay canales centrales en la línea media y nosotros tenemos que viajar a través de él con la conciencia desde el coxis al vértex. Pero también hay centros de energía relacionados con el primero que se llama la cuna del reposo. En este mundo tan convulsionado del cual estamos contaminados, no hemos aprendido a entrar en tranquilidad. No conocemos el reposo. Es indispensable conquistar el silencio, porque son los portales hacia la conciencia superior. Entonces, aprender las respiraciones en la cuna del reposo, eso es otra cosa diferente. Naturalmente, casi a nivel del plexo solar, se encuentra un centro de energía que conocemos que se llama el punto equidistante, que también tiene su respiración tradicional y que nos permite conquistar la equidistancia, porque aquí es caminar por el filo de la espada, es caminar entre la emoción y la razón, para luego tener la oportunidad de ascender a un punto de energoconciencia que se encuentra en el vértex, que es el punto mental, es el punto de salida mental espiritual. Porque mientras nosotros no seamos capaces de conscientemente ir más allá de nuestro cuerpo, de salir hacia el biocampo, de salir fuera del dominio completo de la o sea, de lo somático que somos, e ingresar a ese campo que muchos le conocen como el campo matriz o le conocen como el campo del extraconsciente, no vamos a abrirnos a estados superiores de la conciencia. Naturalmente, dentro del pranayama, que es uno de los, digamos, de las técnicas consideradas en el campo de la ciencia vital de la yoga, trabajamos con los ritmos, ritmos con suspensión a nivel de la inspiración y ritmos de suspensión a nivel de la expiración. Trabajamos más con la inspiración o la polaridad de las fosas nasales, pero de lo que te he comentado, nos lleva hacia una mayor profundidad. Yo diría de que introducirnos en el pranayama es una de las grandes cosas que puede hacer un profesional de la salud y enseñar con técnicas sencillas a los pacientes a enritmarse,
a recuperar la vitalidad y la armonía de su mundo vegetativo. Claro, los puntos que te he señalado son como para ustedes que son profesionales de la salud, que en su entrenamiento pues deben de ir hacia niveles de conciencia más superiores que en el que se encuentra. Pero la respiración es central. El maestro de los sentidos es el pensamiento, pero el maestro del pensamiento es la respiración. Ahí está Stanislav Grof, que bueno, pues en toda su búsqueda ha desarrollado lo que se llama la respiración holotrópica. Es todo un campo de estudio e investigación. Sin embargo, como digamos profesionales de la salud, podemos seguir todas las enseñanzas de la ciencia vital de la yoga.